Bueno, iniciamos la segunda jornada del programa y antes de entrar en materia, en la materia que nos toca en esta mesa, me han comentado la posibilidad, la necesidad de que hagamos una ronda de presentación, ¿no? Que cada una de vosotras y cada uno de vosotros diga su nombre y cuente pues, de dónde viene. Entonces, si os parece, pues empezamos por esta... Mira, pues está tocando. Y así hacemos tiempo a que la gente pues vaya llegando. Dice que los últimos años soy Gabriel Velasco, soy jefe del sector en un hotel de Tenerife, soy delegado desde hace unos cuantos años y ahora tengo la responsabilidad de secretario de acción sindical en la Federación de Servicios de Verano. Así que... Yo creo que se les ha enseñado algo y se van a dar porque yo lo voy a Buenos días, yo soy Tony, soy delegado de comisiones hace unos 3 años, soy del sector de la hostelería. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Marco, soy delegado de comisiones también desde hace 2 años, yo trabajo en IKEA y nos estamos colaborando con la Federación muy bien. Yo soy Elena y soy delegada hace 5 años. Soy de comercio de Tenerife. Buenos días, mi nombre es Rafa, soy afiliado y trabajo en el Hospital Común del sector del Pueblo Canario. Hola, buenos días. Mi nombre es Leo, yo soy compañero de comisión laboral de la Víctima Canaria. Y bueno, antes que nada, agradecerte, Carlos, por la ponencia que hiciste ayer y a todos los compañeros. Y nada, encantado de hacerlo. Hola, mi nombre es Víctor, soy delegado de Comisión Laboral en Ciencias de Cabrera de Comunicación. Y bueno, eso es todo. Buenos días, soy Luis Rodríguez, trabajo con la empresa del servicio de agua, donde estoy trabajando. Buenos días, mi nombre es Jonathan, soy compañero de Luis en la empresa de agua y miembro de comisiones desde hace 6 años. Hola, buenos días. Yo soy de Tenerife, de año 10, y delegada de hotel desde hace 18 años aproximadamente. Así que, nada, muchas gracias a todos ustedes. Buenos días, yo soy Lucía, delegada de un hotel de Tenerife desde hace 3 años. Buenos días, mi nombre es Ana, llevo 30 años en el sindicato y aprovecho la responsabilidad de formación sindical de trabajo y comunicación. Apuntar que gracias porque hay tantos jóvenes, porque por lo menos hay 3 que pueden hacer lo que estoy haciendo yo sola. Gracias. Gracias por la foto. Hola, buenos días, yo soy el becario de la Secretaría. Buenos días a todos, yo soy Iván, trabajo en la Federación de Servicios hace ya un añito y actualmente responsable de finanzas, de la área de finanzas y de recursos humanos en la Federación. Buenos días, yo soy Carolina, soy delegada hace 15 años, ahora mismo pertenezco a la sección sindical ejecutiva de MAFE, llevo el área de empleo y coordinación de afiliación. Hola, buenos días, soy Hilario, soy delegado desde hace 3 años y del sector Buenos días, yo soy David, yo soy delegado y trabajo en el grado de
vengo de Fuerteventura y soy delegada de servicios. Buenos días, soy Isma. Buenos días, soy Isma y vengo de Fuerteventura también y llevo la Secretaría de la Mujer y bueno, soy delegada hace 5 años en el hotel de Barcelona. Muy buenos días a todos y a todas. Yo con el micro lo voy a soltar que viene. Soy Esther, afiliada a las comisiones obreras de industria y actualmente tengo la responsabilidad en comisiones obreras de Canarias de la Secretaría de Acción Sindical, Igualdad y Juventud. Buenos días a todas, soy Jaime, delegado de hostelería de la Comisión Obrera y actualmente el secretario responsable de hostelería de la Federación de Servicios. Buenos días, soy René, soy delegada de hostelería y en la actualidad tengo la responsabilidad de la organización de la Federación de Servicios. Buenos días, soy Alejandro y soy delegado de comisiones de la Ciudad de Reina y actualmente trabajo en el grupo de hostelería como asesor. Buenos días, soy Vanessa, vengo de Lanzarote, secretaria general de Comisiones Obreras de Lanzarote y secretaria general de la Asociación Sindical de Dinosaurios Supermercados Canarios. Buenos días, soy Noelia, delegada de HM en Lanzarote y llevo en el sindicato como delegada desde hace 4 añitos y la suma. Buenos días, soy Miguel, vengo de Lanzarote, trabajo en sector de menores, servicio de ciudadanía y sector de protección social. Soy miembro del comité y secretario de la Asociación Sindical de Nación Sábado. Buenos días, me llamo Jorge, soy delegado de hostelería y ahora mismo también y responsable de la provincia de Tenerife. Y el responsable. Venga. Buenos días, pues yo soy la responsable de comercio de la provincia de San Miguel de Tenerife y estoy ejecutiva de la Asociación Sindical de Nosón como responsable de la Acción Sindical y mujer. ¿Y cómo te llamas? Ay, no. Sí, no, no. ¿Cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Sergio, soy el secretario de Organización de Finanzas de Comisiones Obreras Canarias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Janet, soy delegada de una empresa de restauración colectiva, de colectividades y dentro de la ejecutiva de la Federación de Servicios, pues llevo la responsabilidad de formación y de restauración colectiva. Hola, yo me llamo Mar y trabajo en comunicación para la Comisión Obrera Canaria y cualquier ayuda que necesiten para ver y demás. Buenos días, me llamo Soraya, soy la persona que os llama y os escribe para delegar la comisión. Encantada de trabajar en la Asociación Sindical. Yo también soy Ana, llevo la Secretaría de Comunicación y Formación Sindical. Bien, pues después de esta presentación, que quizás seguramente la deberíamos haber hecho ayer, pero que por los nervios y las velocidades de los inicios pues se nos pasó. Iniciamos el segundo bloque
temático llamado Derecho Sindical que vamos a tocar en esta escuela. Al fin y al cabo, de lo que creo que vamos a hablar hoy es de todo aquello que da cobertura, todo aquel marco normativo y aspectos legales que dan cobertura a lo que hacemos, ¿no? A nuestra responsabilidad del sindicato, a nuestra responsabilidad como delegados y delegadas, a la asistencia de secciones sindicales y toda esta cuestión, ¿no? Cuál es el marco legal que, ya digo, pues da cobertura a todo lo que hacemos. Y empezamos con una mesa que se llama Anclaje del Derecho Sindical en la Constitución, y para tratar esta temática contamos con Laura Melián, que es doctora en Derecho por la Universidad de La Laguna y profesora en esta misma universidad de Derecho Sindical y Relaciones Laborales en el sector público, ¿no? De ambas asignaturas. Entre sus investigaciones me gustaría destacar una, que es un libro de la editorial Avanzadi, que se llama El sistema de negociación y sus reglas de articulación, la estructura sin negociar. Sí. Y pues nada, te dejamos todo el tiempo del mundo para que nos comentes. Vale, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación que me ha hecho. Para mí es una gran oportunidad poder compartir con ustedes los conocimientos que he ido adquiriendo, y también una gran oportunidad poder hablar con ustedes y que compartan pues sus experiencias como delegados y delegadas, ¿no? Una experiencia de la que pues tengo la suerte también de aprender con ustedes. Mi objetivo en esta ponencia es que conozcan cuál es la posición del derecho sindical en la Constitución, cuál es la función constitucional que tiene el sindicato. Y una vez conozcamos y seamos conscientes de esa función constitucional del sindicato, pues reflexionar sobre los posibles desafíos, amenazas en las que se encuentra inmerso ahora las diversas instituciones del derecho del trabajo, ¿no? El derecho sindical, como veremos al final, es posible que se encuentre en crisis, y ante esa situación, pues, comisiones obreras tienen que empezar a realizar importantes propuestas, ¿no? Para enfrentar la realidad que se nos viene. En mi intervención la he distribuido en 5 apartados. En primer lugar, vamos a hablar sobre el derecho sindical y la autonomía colectiva. En segundo lugar, vamos a centrarnos en la función constitucional. Hay diversas funciones constitucionales, no solamente es una. En tercer lugar, los titulares constitucionales de la libertad sindical. En cuarto lugar, ¿cuál es el contenido esencial de la libertad sindical? Un contenido esencial que merece también la máxima protección jurídica. Y por último, los nuevos desafíos para el derecho sindical. Este último apartado lo podemos reservar para el debate. Respecto al derecho sindical, el derecho sindical es una rama específica del ordenamiento jurídico español. El ordenamiento jurídico español tiene distintas ramas: el derecho penal, el derecho civil, el derecho del trabajo, el derecho laboral. Vale, pues el derecho sindical es una rama específica del derecho laboral, y el derecho sindical es el plano colectivo, ¿vale? Se puede definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre dos partes. Por un lado, los representantes de las personas trabajadoras, los sindicatos, y por otro lado, el empresario o las organizaciones empresariales. El derecho sindical se caracteriza por 3 notas. Por tener un carácter instrumental, es decir, ¿cuál es la función principal del derecho sindical? La función principal es compensar la debilidad de la persona trabajadora cuando firma un contrato de trabajo. El empresario, en el ejercicio de su libertad, no tiene una libertad absoluta. Digamos que la libertad del empresario termina cuando comienzan los derechos de las personas trabajadoras. Por ejemplo, cuando el empresario ejerce la potestad de vigilancia y control,
esa potestad, ese poder, termina cuando comienza el derecho a la intimidad de la persona trabajadora o el derecho a la protección de los datos de la misma. Además, es un derecho instrumental porque sirve para corregir la autonomía individual, sirve para corregir el contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe estar sujeto necesariamente al convenio colectivo. Un contrato de trabajo no puede contradecir lo dispuesto en el convenio colectivo. También, respecto a la relativa eficacia de sus normas, en este sentido quiero destacar que toda crisis económica tiende a afectar la figura de los sindicatos. En supuestos de recesión económica se suele apostar por medidas que favorezcan a las empresas para que puedan sobrevivir en épocas de recesión económica. El problema de esas medidas es que son temporales, son medidas que no terminan, no están limitadas, y el problema es que grandes empresas se aprovechan de ellas para incrementar sus beneficios. Es el caso de la prioridad aplicativa del convenio de empresa. La prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector. Es una medida que ha beneficiado a muchísimas empresas. En la actualidad, esta medida con el actual gobierno de coalición se ha derogado en parte, ¿no? Hay que respetar el salario previsto en el convenio del sector, pero sigue teniendo prioridad sobre otras materias el convenio de empresa. ¿Eso qué quiere decir para los sindicalistas? Pues que bajo mi punto de vista, los sindicatos no han recuperado el poder que les corresponde constitucionalmente. Y la tercera característica, el derecho sindical siempre ha sido un compañero histórico del derecho del trabajo. Las normas laborales tienen que ser completadas, asistidas por el derecho sindical. Siempre que exista conflicto social, siempre que exista conflicto entre el empresario y los intereses de la parte trabajadora, va a existir derecho sindical. Y me atrevo a decir que hoy en día el conflicto social está más vivo que nunca, porque nos enfrentamos a la cuarta revolución industrial, quinta revolución industrial, nos enfrentamos a empleos digitales en los que el conflicto social se ha intensificado. El derecho sindical, para hablar del derecho sindical tenemos que conocer cuál es el presupuesto, es decir, qué es lo que le permite al sindicato actuar, tener ese poder de representación. Pues eso se llama autonomía colectiva. La Constitución española le concede al sindicato la autonomía colectiva, y eso significa que el sindicato tiene un poder para realizar determinados aspectos. La autonomía colectiva, a su vez, integra los siguientes planos. El poder de autoorganización, es decir, el sindicato tiene el poder de organizarse, de establecer su régimen jurídico. El ejemplo, sus estatutos, los estatutos del sindicato. El poder de autodeterminación. El sindicato también tiene el poder de determinar cuáles son las condiciones laborales, el poder de negociar, el resultado, el convenio colectivo. El poder de representación, es decir, el sindicato puede intervenir, por ejemplo, en un proceso judicial para defender a los trabajadores e incluso respecto a los trabajadores afiliados, puede ejercer la acción individual, no sé si lo han visto, como sustituto procesal, es decir, el sindicato puede sustituir directamente a ese trabajador afiliado en un juicio y ejercer el sindicato la propia acción del individuo. Y el poder de defensa, el poder para plantear medidas de conflicto colectivo, destacando como medida estrella la huelga. El sindicato, por tanto, es un sujeto colectivo
que ejerce la autonomía colectiva en todas sus vertientes, ¿no? Cuando digo la autonomía colectiva en todas sus vertientes me refiero que el sindicato se autoorganiza, determina las condiciones de trabajo, representa y defiende los intereses de las personas trabajadoras. Y el ejercicio de su autonomía colectiva es imprescindible para realizar la función constitucional, que ya les digo que cuando hablo de función constitucional, en realidad esta se concreta, a su vez, en varias funciones. El sindicato no se limita a actuar exclusivamente en el ámbito de representación de las personas trabajadoras, sino que cuando defiende a la persona trabajadora, la defiende como grupo social. Su ámbito de actuación es mucho más amplio. La función constitucional podemos encontrar, en primer lugar, una función política. El sindicato tiene una función política. Eso lo vemos en los artículos 6 y 23 de la Constitución española, que señala que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Si nosotros interpretamos artículos 6 y 23, sabemos que la participación política no corresponde exclusivamente a los partidos políticos, sino que también los ciudadanos, a través de sus sindicatos, a través de los sindicatos, pueden participar en procesos, en cuestiones políticas y pueden participar en la vida pública. La función económica y social, una de las funciones quizá más relevantes que tiene el sindicato en nuestra Constitución, reconocidas en el artículo 7, 28 y también, pues, quiero traer a colación el artículo 127.1. El artículo 7 señala que los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. La propia separación de la norma de intereses económicos y sociales refleja la función del sindicato, que no es una función exclusivamente económica, sino también una función social. Y por ello, debido a su función económica, social, política, el artículo 127 prohíbe a los jueces, magistrados y fiscales que tengan libertad sindical, porque el sindicato no es solo una forma de defender los intereses de las personas trabajadoras, sino que el sindicato es más. El sindicato es una forma de participar políticamente, económicamente y socialmente. Otra función del sindicato, la función institucional. Artículo 131.2 de la Constitución española. Este artículo señala que el Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con el asesoramiento y colaboración de los sindicatos. Es decir, los sindicatos colaboran en los proyectos gubernamentales. Y en este sentido, me gustaría comentar una enmienda que formuló Comisiones Obreras, muy llamativa, muy interesante, en la que estoy totalmente de acuerdo, que hay un proyecto de ley de vivienda y Comisiones Obreras se pronunció en esta materia, en el proyecto de ley de vivienda, señalando que aquellas personas que sean propietarias de un bien inmueble y lo alquilen, tienen derecho a una bonificación, a un descuento en el IRPF. Vale. Pues Comisiones Obreras se pronunció en este sentido. Pues vamos a intentar que esas bonificaciones en el IRPF se apliquen a los propietarios cuyos alquileres sean razonables económicamente. Es verdad que hay que ver cuáles son los criterios ahora para saber cuándo el alquiler entra dentro de los márgenes de que sea razonable económicamente. Pero me parece una propuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque Comisiones Obreras como sindicato no solamente es consciente de los intereses
del trabajador de defender su salario, no. El Comisiones Obreras es consciente de que si las personas que trabajan no pueden alquilar una vivienda digna y decente, habrá que subir los sueldos y habrá que negociar subidas salariales, porque la vida está más cara. En definitiva, destacar de esas funciones. Cuando hablamos de la función constitucional, hay muchísimas más funciones: función política, función económica y social, función institucional. Y con el fin de proteger la función constitucional del sindicato, es imprescindible proteger la libertad sindical como derecho fundamental. La libertad sindical es un derecho fundamental que se encuentra en el título primero. ¿Y qué supone que sea un derecho fundamental? Pues que requiere de la máxima protección jurídica. Esto es, en caso de vulneración de la libertad sindical, se acuden a los tribunales ordinarios, pero el procedimiento es distinto. Hablamos de un procedimiento preferente y sumario. ¿Qué quiere decir? Preferente, que tiene preferencia respecto a la vulneración de otros derechos que no sean fundamentales, y sumario, porque debe atenderse esta vulneración con la máxima celeridad posible, porque se trata de un derecho fundamental que hay que proteger. Y además, por tratarse de un derecho fundamental, la libertad sindical, es posible llegar hasta el máximo intérprete de la Constitución, hasta el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de amparo. Y por último, que sea un derecho fundamental requerirá su desarrollo por ley orgánica, de la que hablará mi compañera Esther, sobre la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La libertad sindical la puede ejercer cualquier persona trabajadora y también los sindicatos. Vamos a decir en primer lugar que los titulares plenos, la titularidad plena de la libertad sindical, desde el punto de vista de la Constitución, la tienen los trabajadores por cuenta ajena y los sindicatos. Son los titulares plenos de la libertad sindical. Los sindicatos como piezas fundamentales para poder participar en un Estado social y democrático de derecho. Esta libertad sindical se encuentra prevista en el artículo 28 de la Constitución española y se desarrolla, como les he dicho, por la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 1985. Cuando la Constitución española hace referencia a la titularidad, tenemos no un problema, sino que la Constitución se refiere a la titularidad sindical de una forma muy amplia. Todos tienen derecho a sindicarse libremente y va a corresponder a la Ley Orgánica de Libertad Sindical concretar determinados supuestos singulares. Pero, viendo este precepto, el artículo 28 de la Constitución, partimos de la primera idea, y es que trabajadores por cuenta ajena y sindicatos son los titulares plenos. Es cierto que la Ley Orgánica de Libertad Sindical, cuando habla de trabajadores por cuenta ajena, es decir, un trabajador por cuenta ajena es aquel que tiene un contrato, que lo firma libre, voluntario, que presta servicios por cuenta ajena y bajo la dependencia, y es dependiente, es decir, que está bajo la organización y dirección del empresario. Vale. Pero la Ley Orgánica de Libertad Sindical también amplía, esto lo hace la Ley Orgánica de Libertad Sindical, no la Constitución, amplía la libertad sindical a denominados trabajadores inactuales, que son trabajadores que en ese mismo momento no están prestando un servicio, pero son trabajadores potenciales. Me refiero, por ejemplo, a los trabajadores desempleados, a los trabajadores que están jubilados o las personas trabajadoras que hayan cesado su trabajo a causa de una incapacidad. Estos sujetos ¿tienen libertad sindical? Sí, pueden afiliarse a un sindicato,
pero no pueden fundar un sindicato de categoría, es decir, no pueden fundar un sindicato para la defensa exclusiva de sus intereses singulares. Entonces, estos trabajadores a los que la Ley Orgánica de Libertad Sindical les incluye esa libertad sindical, la tienen de manera limitada. Y también la Ley Orgánica de Libertad Sindical incluye a los trabajadores autónomos, porque considera que se encuentran en una posición socioeconómica semejante a la de los trabajadores por cuenta ajena, especialmente los TRADE, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, donde el 75% de sus ingresos depende de un único cliente. Respecto a los sindicatos de los trabajadores como titulares plenos, pues obviamente estos sindicatos como titulares plenos tienen el derecho a formar confederaciones, fundar organizaciones internacionales y también afiliarse a las mismas. Y no sé si alguien se habrá preguntado en este momento que qué ocurre con los funcionarios públicos. ¿La Constitución protege la libertad sindical de los funcionarios públicos? A ver, la Constitución se pronuncia sobre y protege la libertad sindical de los funcionarios públicos, pero bajo mi punto de vista lo hace de manera distinta a los titulares plenos. Cuando la Constitución española reconoce de forma explícita la libertad sindical de los funcionarios, lo hace de manera genérica y en dos preceptos. En el precepto 28 y en el precepto 103. Y en ambos preceptos reconoce la libertad sindical de los funcionarios públicos, con peculiaridades. Habla de una titularidad peculiar. En definitiva, la Constitución española reconoce la titularidad plena de la libertad sindical de los trabajadores por cuenta ajena y de los sindicatos, ¿vale? De los funcionarios habla de una titularidad peculiar, porque es consciente de que la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene que desarrollar este aspecto y va a haber supuestos singulares, como veremos. Entonces, la fórmula constitucional de la libertad sindical de los funcionarios públicos plantea una doble cuestión. No todos los funcionarios públicos tienen el mismo nivel, tienen el mismo alcance de libertad sindical, y además el ejercicio de la libertad sindical por parte de los funcionarios públicos requiere de una regulación específica de su propia ley. La propia estructura del artículo 28.1 de la Constitución, ¿vale? Cuando dice la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho, incorpora la noción de peculiaridades y hace referencia a que esas peculiaridades pueden dar lugar a tres supuestos. Los funcionarios públicos pueden estar excluidos de la libertad sindical. Es el supuesto de jueces, magistrados y fiscales, como vimos, que la Constitución directamente en su artículo 127 prohíbe que sean titulares de la libertad sindical, pero también la Constitución posibilita que por ley se excluya la libertad sindical de las Fuerzas Armadas o institutos asimilados. También otra posibilidad es que se limite la libertad sindical, haya un recorte en la libertad sindical, es el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen el ejercicio de la libertad sindical, pero por ejemplo no tienen el derecho de huelga. En este sentido, cuidado, porque cuando hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero la Guardia Civil, como tiene naturaleza, como ejerce funciones, también como tiene misiones militares, está excluida, como ocurre con el supuesto de las Fuerzas Armadas. Y por último, están las particularidades que reconoce también la propia Constitución, las particularidades de la libertad constitucional de los funcionarios, es decir, aquellos funcionarios que trabajan en un ayuntamiento. Esos funcionarios que trabajan en un ayuntamiento, por ejemplo, en una administración territorial, tienen
derecho a ejercer la libertad sindical y no se les vacía de contenido, pero es distinta la libertad sindical. Cuando hablamos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, no estamos hablando de convenios colectivos, hablamos de pactos o hablamos de acuerdos. También cuando hablamos de los representantes de los funcionarios públicos, no hablamos de comités de empresa, hablamos de juntas de personal. Entonces, hay cambios, hay particularidades y todas esas particularidades se encuentran previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público. Respecto a esta libertad sindical, cuando el ejercicio de la libertad sindical implica, por tanto, como derecho fundamental, el derecho que tienen los trabajadores a agruparse y, pues, defender, ordenar sus intereses económicos y sociales. Y en este sentido, en esta parte de mi intervención, voy a hablar sobre el contenido esencial de la libertad sindical. Hoy en día considero que esta cuestión todavía es muy relevante porque todavía sigue habiendo debate en este sentido y quiero, pues, transmitirles mi idea y transmitirles, pues, qué piensa el Tribunal Constitucional desde hace tiempo. Yo considero que esto es algo que ya está resuelto, pero bueno. Cuando hablamos de que los titulares plenos, es decir, los trabajadores por cuenta ajena y los sindicatos tienen derecho a sindicarse, es decir, a agruparse para defender sus intereses, esta definición plantea una doble cuestión. Tiene dos conceptos. Un concepto finalístico, ¿cuál es el fin de agruparse? Defender los intereses económicos y sociales. Y un plano orgánico, es decir, estamos hablando de crear una organización. Cuando los trabajadores se agrupan, no buscan tener meramente a un representante para la defensa de sus intereses. El artículo 7 de la Constitución adopta una postura más proclive a reforzar el papel del sindicato como sujeto colectivo que realiza su propia función propia, ¿vale? Y ejerce funciones más allá de defender los intereses de los trabajadores, sino defender los intereses de un grupo social. Entonces, si nosotros leemos el artículo 28 de la Constitución Española, hay parte de la doctrina, en la que yo no estoy, pero hay parte de la doctrina, que considera que el artículo 28 se limita a garantizar una estructura organizativa. Si leemos el artículo 28, es cierto que habla de el derecho a fundar sindicatos, afiliarse, el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales o afiliarse a las mismas. Es cierto que el artículo 28 pues define la libertad sindical desde un punto de vista organizativo. Pero, sin embargo, interpretar esta norma diciendo que el sindicato es una cuestión puramente organizativa sería inaceptable. Y es que hay que interpretar el artículo 28 con el llamamiento que nos hace el artículo 7 de la Constitución. Hay que hacer una interpretación sistemática de la Constitución. No se pueden hacer interpretaciones estrictas, ¿vale? Entonces, les traslado un debate que hay desde hace tiempo y que persiste en la actualidad, y persiste quizá porque interesa. El debate es si la libertad sindical comprende los derechos de actividad del sindicato o solo es una cuestión organizativa. Ese es el debate que ha existido y que todavía persiste. Y persiste por una cuestión de que hay una parte de la doctrina que le interesa. Considero que hay una parte de la doctrina que le interesa que tenga el mismo valor lo que negocia
la representación unitaria en la empresa que lo que negocia un sindicato. Y eso hay parte de la doctrina que le interesa. Cuando es algo inconstitucional, porque mientras el sindicato es un sujeto constitucional, artículo 28.7, la representación unitaria no es un sujeto constitucional, es de creación legal. Es cierto que nace del artículo 129, si no me equivoco, de la Constitución como formas de participación en la empresa, pero la representación unitaria es de creación legal, mientras que el sindicato es una creación constitucional. Y en este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, señalando que la libertad sindical prevista en el artículo 28 no solamente es una cuestión organizativa, sino que habla de un contenido esencial. El Tribunal Constitucional, les digo, bueno, tienen la sentencia es 51/1988, recoge esta doctrina, Fundamento Jurídico 5, y señala que el artículo 28.1 integra derechos de actividad del sindicato. ¿Qué es un sindicato si no puede representar a sus trabajadores? ¿Para qué sirve el sindicato si no puede negociar un convenio colectivo? Entonces, la libertad sindical no es solamente reconocer al sindicato, sino reconocer su actividad. Y eso es un contenido esencial. Por tanto, la negociación colectiva es un derecho fundamental de los sindicatos. Aunque la negociación colectiva se encuentre prevista en el artículo 37 de la Constitución, y la negociación colectiva, por tanto, no es un derecho fundamental, sí lo es para los sindicatos, porque forma parte de su contenido esencial, porque es su actividad principal. Sin esa actividad, sin la capacidad de negociar, el sindicato pierde su sentido, no puede hacer la función constitucional que le corresponde. Entonces, es inaceptable defender que un sindicato es una cuestión organizativa. No. Hay que reconocer dentro de la libertad sindical y seguir defendiendo, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que la libertad sindical implica los derechos de actividad del sindicato, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Este es el contenido esencial, pero además la propia sentencia también reconoce un contenido adicional, y es que establece que todas aquellas normas infraconstitucionales, es decir, normas por debajo de la Constitución, normas legales, hasta los propios convenios colectivos que tienen efectos normativos, ¿vale?, pueden atribuir derechos a los sindicatos y facultades, a los delegados, delegadas, y cualquier vulneración que suponga sobre estas normas también contraviene el derecho fundamental. Es decir, afecta al derecho fundamental y como tal tengo la máxima protección jurídica. Por ejemplo, un derecho que se crea legalmente es la garantía de indemnidad de los delegados y delegadas, ¿no?, para pues que no sean discriminadas por su situación. Y para terminar, bueno, voy de tiempo bien. Sí, sí. Quizá he ido un poco deprisa, pero Perfecto. Sí. voy bien. Pues me gustaría explicarles o hacerles reflexionar sobre tres desafíos que existen hoy en día en materia sindical, ¿no? O sea, para el derecho sindical. Hemos visto la función constitucional del sindicato, hemos visto cómo la Constitución protege la función del sindicato y le reconoce la máxima protección jurídica, pero sin embargo, hoy en día aparecen nuevos desafíos y nuevas amenazas que no sé hasta qué punto, especialmente los juristas, estamos preocupadas por
por este tema, porque no sabemos cómo vamos a abordar. Sabemos que muchísimas instituciones del derecho del trabajo están en crisis, pero particularmente el derecho sindical y esencialmente, como contenido esencial, la negociación colectiva. Entonces yo les he planteado 3 desafíos, ¿vale?, que tiene la función constitucional del sindicato. El primer desafío sería la globalización. Y como sabemos, ya las empresas verticalmente consideradas, es decir, una empresa ya no se encarga de producir un bien, ponerlo en el mercado para su venta. No, ahora las empresas funcionan de manera muy distinta, van de manera transfronteriza. Hay empresas multinacionales, redes mundiales de suministro. Una empresa produce un bien en un país, lo termina de producir en otro y hay conexiones, redes empresariales. Y en este sentido es muy difícil proteger a los trabajadores que prestan servicios en estas entidades. Entonces, hay una acción sindical internacional, pero el problema es cuál es la eficacia de esa acción sindical internacional, ¿vale? El artículo 155.2 del TFUE recoge 2 mecanismos para integrar los acuerdos que llegan en los sindicatos a nivel internacional en los ordenamientos nacionales y plantea 2 procedimientos. Uno, a través de procedimientos y prácticas propios de los interlocutores sociales, que este es el que me interesa, y a través de procedimientos y prácticas propios de los Estados miembros. Es cierto que la primera vía de integración puede plantear algunos problemas, porque no todos los Estados le atribuyen el mismo valor al resultado de la negociación colectiva. Pero es cierto que para mí es la vía más rápida, más segura para incorporar esas medidas en los ordenamientos laborales. Es decir, que si un sindicato está afiliado a una organización sindical internacional que llega a un acuerdo y ese acuerdo pues regula condiciones de trabajo en empresas, en Inditex, bueno, Inditex ya está regulado, pero en redes empresariales, ¿vale? Yo exigiría que esas organizaciones que están afiliadas a las organizaciones internacionales integren en los convenios colectivos que negocien lo pactado a nivel nacional, por la eficacia personal, ¿no? Entonces, eso sería como un punto, como una solución que yo podría ver para tratar el problema de la lex mercatoria, de las redes empresariales, de la economía libre que hay más allá de nuestras fronteras, que como les he explicado, sí hay acción sindical, pero hay que fortalecer cuál es la eficacia de esa acción sindical. Y hay que buscar herramientas y hay que pensar cómo integrar esos acuerdos que negociamos, que son muy interesantes, muy válidos, muy importantes, pero hay que garantizar que se apliquen en los ordenamientos nacionales. Otro problema para el derecho sindical, la digitalización del trabajo. La transformación digital es un reto que comparten todas las empresas. De hecho, me atrevo a decir hoy en día que una empresa que no se transforma digitalmente, pues pierde, no es competitiva en el mercado. Hoy en día lo normal es que una empresa pues tenga redes sociales y para poder promocionar sus bienes, productos, servicios. Hoy en día que una empresa no tenga redes sociales, pues no va a ser tan competitiva, y hay estudios en esa materia. Las empresas que están en la transformación digital están obteniendo los ingresos económicos más altos, y la mayoría de ingresos que obtienen son por canales digitales. Claro, el problema de esta digitalización, y luego yo les daré mi posible solución. La digitalización del trabajo, el principal problema que presenta es cómo vamos a representar
a las personas trabajadoras en plataformas digitales. Este es un problema que para mí tiene el derecho sindical, la acción sindical. ¿Cómo vamos a representar a las personas trabajadoras que prestan servicios en plataformas digitales? Es decir, en espacios virtuales, por no hablar de algo que la gente todavía se asusta, del famoso, bueno, es que el famoso metaverso, que el metaverso, bueno, yo la verdad que cada vez que hablo, bueno, se lo cuento por ejemplo a mi padre dice, el metaverso, ¿eso qué va a hacer? Eso no va, eso, ¿cómo va a ser? Eso no es posible, eso no es posible. Pues ojalá, a ver, el metaverso va a generar nuevos empleos, está claro, ¿no? Diseñadores gráficos, es una oportunidad para generar nuevos empleos, perfecto. Pero para los estudiosos, para los juristas, para los sindicalistas, hablar de trabajo en el metaverso, a mí eso me da miedo, ¿no? Y es que se está generando muchísima riqueza en el metaverso. Ya hay prestaciones, ya se realizan trabajos en el metaverso. Entonces, bueno, es una realidad que, ojo, está muy lejos, pero que nosotros como estudiosos del derecho sindical y como también delegados, delegadas, en el caso de ustedes, creo que deberían tener en la cabeza ya y esa posibilidad y que empiecen a reflexionar. Bueno, en definitiva, respecto a la digitalización, me preocupan los espacios virtuales, como les he dicho, ¿no? Es decir, que difícilmente los trabajadores pueden obtener representantes legítimos en plataformas digitales. Y por ello mi propuesta es, si me lo permiten, que el nivel sectorial, la negociación colectiva del sector, es la más apropiada para determinar las condiciones de trabajo en los espacios virtuales, en unidades de negociación donde, a diferencia, bueno, donde las personas trabajadoras no se conocen entre sí, para crear relaciones de confianza suficientes que les permitan convocar procesos de elección electoral adecuada para elegir a sus legítimos representantes. Y bueno, Globo ya, a pesar de que ya también ha sido sancionado, pero Globo debe estar sujeto al convenio colectivo del sector de comercio, dependiendo de la... Exacto, pero debe estar sujeto esa plataforma digital a convenios del sector. Y el último problema, que creo que me da tiempo, es la inteligencia artificial, la negociación colectiva de los algoritmos. Y esto sí es algo que no queda lejos, esto es algo que ya viene existiendo y que aplicamos, estoy segura que en sus empresas esto ocurre, ¿no? Una de las consecuencias principales de la inteligencia artificial es que está asumiendo un rol que no le corresponde, está asumiendo el rol del empresario. O sea, y la inteligencia artificial está tomando decisiones que antes le corresponden al empresario. Y decisiones de envergadura, por ejemplo, el reclutamiento de personal, la promoción profesional, el cálculo del rendimiento. Entonces, ante esta situación, mi posición, la negociación colectiva debe regular los algoritmos laborales, esencialmente aquello que, muchos lo hacen, modifican las condiciones de trabajo previstas en el artículo 41, cuando se trata de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que hablamos de algoritmos laborales que modifican sustancialmente las condiciones de trabajo. Y además tenemos la obligación de negociar los algoritmos laborales porque así nos lo pide el Estatuto de los Trabajadores, cuando señala que frente a la aplicación de nuevas situaciones discriminatorias, como puede ser, como es la tecnología, los algoritmos sesgados, pues tenemos la obligación de negociarlo. Eso sí, leyendo la directiva, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, hay algoritmos laborales que quedan excluidos de esa negociación, excluidos porque están prohibidos directamente. No se pueden aplicar algoritmos laborales en la negociación que utilicen datos personales de los trabajadores, ni algoritmos laborales en los que no exista una previa intervención humana, ¿vale? Esos quedan al margen. Mi propuesta, importantísimo, empezar a abrir ya el procedimiento de diálogo
no solamente pues, a las partes tradicionales que conocemos, a los agentes sociales, a los representantes de los trabajadores y el empresario y sus representantes, sino que tenemos que abrir el diálogo a otros expertos ya y especialistas en la materia. Y a través de sus informes, los agentes sociales sí podríamos empezar a tener mayor capacidad para negociar los algoritmos laborales, ¿no? Y la idea es esta, que en esta situación pues creo que es necesario hablar de que la mesa de negociación se abra y dé paso a nuevos expertos en esta materia que nos ayuden a gestionar, a regular las condiciones laborales. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Creo que me he adaptado al tiempo. Muchas gracias por su atención. Bien, pues a riesgo de meter la pata, voy a intentar sacar una serie de ideas fundamentales de tu intervención y relacionarlas con lo que hemos venido viendo en mesas de ayer. Vale. Hablabas que el derecho sindical es una rama del derecho del trabajo, una derivada del derecho del trabajo, y que se construye sobre una desigualdad de origen entre trabajadores y empresarios. Esto, si recordáis, ayer hablábamos del conflicto capital-trabajo, la desigualdad de origen que existe entre trabajadores y empresarios, una desigualdad que es desequilibrada para los trabajadores, ¿no? Y por tanto lo que hace el derecho del trabajo y el derecho sindical es proteger, compensar, reequilibrar esa desigualdad de origen entre capital y trabajo, bueno, protegiendo derechos individuales y colectivos a los trabajadores, ¿no? Hablabas también, que me parece fundamental, que en la Constitución o en todo nuestro marco legal, que se funda, ¿no?, del derecho sindical, que se funda sobre esa desigualdad, hay un reconocimiento del sujeto colectivo de los trabajadores, ¿no?, y su capacidad o su carácter, no sé cómo llamarlo, el papel que tiene la autonomía colectiva de este sujeto colectivo, ¿no? Una autonomía colectiva que contiene o que conlleva el poder de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras. Si recordáis, ayer hablábamos de nuestro sindicato como un espacio de autoorganización de los trabajadores y de las trabajadoras, el poder de autodeterminación para determinar las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, ¿no? El papel fundamental, nuestro quehacer cotidiano en muchos casos en la negociación colectiva es fundamental, ¿no? Y expresa ese papel de autodeterminación de los trabajadores y de las trabajadoras, del sujeto colectivo. El papel o el poder de representar, ¿no?, de representación. Aquí me gustaría preguntarte si en esto del poder de representación, su vinculación con la cuestión de las elecciones sindicales, los criterios de audiencia y las elecciones sindicales, qué papel o cómo se relaciona, ¿no?, ese poder de representación del sindicato con las elecciones sindicales, si está relacionado, si tiene otro tipo de vinculaciones. Y luego el poder de defensa de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestros derechos a través, entre otras cuestiones, del derecho de huelga, ¿no? Luego hablabas que esto se plasma en la Constitución a través del reconocimiento de toda una serie de funciones al sindicato, ¿no? La función política, la función económica y social y la función institucional, ¿no? Sindicato es algo más que solo un espacio de autoorganización de trabajadores, sino es una forma de participación social y participación, digamos que democrática, ¿no?, de las sociedades que intentamos implantar o intentamos desarrollar o desplegar, pues todo lo que puede estar vinculado a una democracia avanzada, ¿no? Si recordáis, ayer también hablamos del carácter de nuestro sindicato, de vuestro sindicato, ¿no?, un sindicato de carácter sociopolítico, ¿no? Pues ese carácter sociopolítico creo que está sujeto o tiene el paraguas constitucional a través de todas estas funciones que están reconocidas en la Constitución, ¿no?, la función política, la económica y social y la institucional, ¿no?
Hablabas del ejemplo, ponías el ejemplo de vivienda, ¿no? Que el sindicato de comisiones obreras ha hecho propuestas o ha intentado condicionar determinadas políticas públicas en aspectos que puede considerarse no propios, como es el tema de vivienda, pero, como decíamos ayer, desde nuestro carácter sociopolítico y sabiendo que lo que determina y condiciona que un trabajador o una trabajadora pueda desarrollar un proyecto de vida digno tiene que ver con el salario y lo que le sucede en las empresas, en los centros de trabajo, pero tiene que ver con otra serie de políticas públicas que también condicionan de manera fundamental pues, el que podamos desarrollar una vida digna. Hablabas tú de vivienda, ayer hablábamos de educación, ¿no? De la educación pública, de la sanidad pública, bueno, toda una serie de aspectos que están ahí, que son fundamentales y en los que el sindicato, desde este reconocimiento de las funciones política, económica, social e institucional, pues intenta también incidir. Hablabas también de que estas funciones constitucionales, este reconocimiento constitucional, luego se despliega, se desarrolla a través de, o en parte a través de la libertad orgánica de libertad sindical, la ley orgánica de libertad sindical, ¿no? Por el reconocimiento del derecho fundamental de la libertad sindical. Y luego nos comentabas, bueno, determinados debates y aspectos que vienen dándose desde hace tiempo sobre la función del sindicato. Si la función, no sé cómo la llamo, organizativa únicamente o la función con una actuación más allá de la meramente organizativa, ¿no? Y luego finalmente pues, nos hablaba de toda una serie de desafíos que tienen que ver con la globalización, ¿no? Y con los nuevos formatos de empresas transnacionales y esas cadenas de suministro que construyen, cómo hacemos eficaz una negociación colectiva que dé cobertura a todos los trabajadores implicados en esas cadenas de valor. Hablabas de la digitalización y la representación de las plataformas digitales y luego del reto que supone también la inteligencia artificial. Bueno, esto yo creo que lo que he recogido yo como aspectos fundamentales de tu intervención e intentando entrelazarlos o vincularlos a lo que hemos venido, a lo que hablamos ayer, o al menos lo que hablé yo en mi charla y ponencia de ayer sobre la intervención del sindicato en el conflicto capital-trabajo. La verdad que... Si quieres comentar alguna cuestión que te he lanzado. ¿Se escucha? ¿Sí, no? ¿O no? Sí. Vale. La verdad que una síntesis muy buena, ¿eh? Bueno, hay muchos debates, efectivamente, y has detectado todos los puntos claves como que he querido resaltar. Espero que también a las personas asistentes aquí pues lo hayan entendido, ¿vale? Y comentaste algo clave y que quiero recalcar, ¿no? El sindicato como la principal, como la figura, no como la principal, el sindicato es la figura necesaria para un modelo democrático de relaciones laborales. Y de ahí que sea necesario su protección, y de ahí que sea necesario proteger la función constitucional del sindicato. Porque sin sindicatos no hay modelo democrático de relaciones laborales. Entonces, bueno, de ahí mi preocupación como jurista de los nuevos desafíos que aparecen, ¿no? De que ante estos desafíos la acción sindical debe tener una respuesta para garantizar que estos nuevos empleos se desarrollen en el marco de un modelo democrático de relaciones laborales donde el sindicato debe tener la fuerza suficiente. Y para que un sindicato tenga fuerza suficiente, como comentamos, hoy en día los sindicatos con mayor representatividad son los sindicatos que se sigue el criterio de audiencia, ¿no? En función de los representantes que se obtienen en las elecciones a delegados de personal, elecciones a comités de empresa. Pero desde luego quiero incentivar, creo que es clave incentivar la afiliación, ¿no? Si incentivamos la afiliación sindical, también estamos ayudando a ese modelo democrático de relaciones laborales, y más ahora en los tiempos que vienen, que no son fáciles, y donde el sindicato pues debe ejercer un poder transformador de esta situación y mantener eso, lo que he dicho,
un modelo democrático de relaciones laborales.